¿Quieres crear un podcast y no sabes cómo hacerlo? En este video te enseñaré los 4 pasos que utilizamos para crear Aprender para Emprender y el libro del día. Hola, soy Chica Hambrienta, una de las fundadoras de Aprende Inteligente. Dentro de la escuela tenemos la misión de ayudarte a trabajar en la inteligencia financiera, emocional, académica y espiritual como emprendedor. Y en el video de hoy te voy a enseñar cómo con mi socia Aide Hidalgo creamos 2 podcasts para Aprende Inteligente. Antes de empezar vamos a definir qué es un podcast. Un podcast es una publicación de audio o video que se publica de forma periódica, con información para un público objetivo. Lo interesante es que el usuario puede escucharlo vía streaming o puede descargar. ¿Para qué sirve el podcast? El podcast es un contenido de valor que te hace conectar con el público. Existen muchos formatos, eso lo vamos a ver más adelante, pero se utiliza como estrategia de contenido. ¿Como emprendedor deberías crear un podcast? La respuesta es sí, pero siempre y cuando quieras hacerlo y tengas el tiempo para. No simplemente porque todo el mundo lo hace, yo lo voy a hacer. Hay que analizar algunos factores. Primero, si tu negocio, el tema de tu negocio aplica para hacer un podcast, si tienes el tiempo, si puedes conseguir los recursos mínimos para poder llevarlo a cabo. Es muy interesante porque si eres una marca personal, si vendes servicios digitales, tienes un negocio digital, el podcast te va a ayudar a captar y a fidelizar a tus clientes. Por eso es una muy buena estrategia de contenido que te puede llevar a monetizar. Pero es importante que entiendas que necesitas una inversión de tiempo y también una inversión de dinero para tener un producto final que realmente conecte con los usuarios. En Aprende Inteligente tenemos 2 podcasts. El primero se llama Aprender para Emprender, que yo con mi socia Aide conversamos, charlamos. Es un podcast que está basado en nuestra experiencia como emprendedoras y queremos compartirlas a nuestro público, que son ustedes, emprendedores, para que puedan aprender de ellas y acortar camino. Si no lo conoces, puedes ir a la tarjetita que está acá y puedes ver el primer episodio de la segunda temporada. El segundo podcast es el libro del día, que es un podcast diario. A diferencia del primero, que es semanal, este es diario. Todos los días hay un nuevo episodio del libro del día. ¿Y de qué se trata este libro? Este podcast. Compartimos enseñanzas de libros específicos. Son audios cortos de 3 minutos a 5, 8 minutos y también lo hago en conjunta con mi socia Aide. En el transcurso del video te voy a enseñar 4 pasos y cómo los adaptamos para estos 2 podcasts, ya que son tan diferentes. Empecemos con el paso número 1, conceptualización. La conceptualización es crear el podcast, ¿no? Esta idea que tenemos en la cabeza. El primer paso para conceptualizar es que tenemos que tener un objetivo claro y los territorios que va a tocar este podcast. Ahora, con el objetivo es ¿por qué quieres hacer este podcast? ¿Cuál va a ser ese objetivo que va a tener? Esto es muy interesante tenerlo claro porque todo el contenido que vas a crear tiene que ir dirigido a ese objetivo. Por ejemplo, en Aprender para Emprender, que es un podcast semanal, el objetivo es poder ayudar a emprendedores y dar a conocer nuestra escuela. Obviamente en este podcast hablamos de las 4 inteligencias y por eso se relaciona mucho, es una forma de captación. El libro del día, al igual también, el objetivo es captar y dar una enseñanza al día. Esto es muy importante porque ambos están guiados para emprendedores, ¿ok? Y su objetivo es captar, conectar con la audiencia. Ahora, los territorios es de qué vamos a hablar en el podcast. Esto tenemos que tenerlo muy claro porque si no sabemos qué vamos a hablar, podemos tener episodios sin sentido que realmente no conecte con el usuario y al fin y al cabo hagamos trabajo que no nos monetice o que no lleve a ningún lugar. Por eso es tan importante que podamos definir de qué vamos a hablar. Es muy importante que estos territorios que vas a tocar esté relacionado con tu marca para que luego puedas monetizar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, los territorios que toca Aprender para Emprender son las 4 inteligencias y también la parte del libro del día, porque todo
Sí, por decir la esencia de Aprende tiene que ver con estas 4 inteligencias y los podcasts son una forma de dar a conocer esta metodología. Luego que tenemos claro el objetivo y los territorios, es muy importante el público. ¿A quién va dirigido? Va dirigido, por lo menos estos 2 podcasts, a emprendedores. Emprendedores que están en sus primeros de 6 meses a 2, 3 años. Están empezando en su negocio. Y aquí es importante porque cuando identificas los problemas de tu público, la idea es que los episodios le den solución a esos problemas que tiene tu público. Y es interesante porque esto es una vía que además que humaniza tu marca, donde puedes conectar con ellos, ¿no? Y ellos pueden participar en el podcast con preguntas, con comentarios, y esto es muy importante que lo puedas ver y por eso es tan importante definir al público objetivo. El tercer punto es que puedas definir la identidad de tu podcast. Y cuando hablo de identidad, van a haber varios elementos, como por ejemplo el nombre, la identidad visual y verbal, la frecuencia en la que va a estar el podcast, la plataforma, el formato y la duración. Vamos a ir hablando de ellos y para eso les voy a compartir aquí mi pantalla y vamos a ver la de el libro del día. Déjenme poner esto acá grande. Ok, listo. Aquí tenemos el podcast del libro del día. Esta es la información que nosotros creamos para tener una línea gráfica y una línea comunicacional, ¿no? Lo primero es qué es el libro del día, a quién va dirigido, el objetivo y cuál es la visión del proyecto. Estas son preguntas que puedes contestar en tu podcast que te va a ayudar a trazar esa línea comunicacional, la identidad visual, o sea, te va a ayudar muchísimo a conectar con tu usuario. Luego vienen las características del podcast. Por ejemplo, esto es un podcast que es solo audio. Solamente son episodios que están en audio, ¿ok? No están en video. Y se distribuye a las diferentes plataformas de audio. La frecuencia será diaria, ¿ok? Esto es muy importante, sí, ver cuál va a ser la frecuencia de tu podcast, porque la frecuencia va a depender mucho del tiempo que tú tengas para poder dedicarle. Un podcast diario requiere mucho trabajo porque tienes que hacer los guiones, grabar y todos, o sea, siempre tiene que salir un episodio, no puedes pararlo. O bueno, si lo vas a parar, que sea entre temporadas, una semana, pero no cuando hablo de parar, no sea como meses y meses y meses, sino que te tomes unos días para reorganizar y puedas marcar como varias temporadas, ¿no? Pero es muy importante que tú definas la frecuencia porque en base a eso es que vas a hacer el plan de acción, que eso lo vamos a hablar más adelante. Mientras más frecuente sea el podcast, más éxito puede tener o más probabilidades de éxito o de conexión con los usuarios porque lo vas a acompañar día tras día, por ejemplo. Si lo haces semanal, también es bueno. Si por lo menos son con duración un poco más larga, de 1 hora a 30 minutos. Cuando lo hacemos quincenal o una vez al mes, no significa que sea malo, sino que vamos a perder capaz un poco de conexión con la audiencia, ¿no? Porque la idea de estos episodios que puedan salir mínimo semanal es que el usuario todas las semanas esté esperando el episodio del podcast. Entonces, mientras más frecuencia, más conexión vas a tener con la audiencia. Pero esto no significa que a juro tengas que hacerlo diario o a juro lo tengas que hacer semanal, porque también depende del tiempo que tú tengas y el tiempo que le quieras dedicar a esta actividad. Luego tenemos la duración, por lo menos la duración de estos podcasts es de 3 a 6 minutos y tenemos la identidad visual que tiene que ver mucho con la identidad de Aprende Inteligente. Le hicimos un logo y comenzamos a crear como toda esta identidad gráfica para que el podcast pudiera, sí, tener esa identidad y poder conectar con el usuario, donde vieran esas portadas, dijeran, ese es el libro del día. Si vamos, por ejemplo, con el otro podcast, vamos a retrocederlo, que es Aprender para Emprender. Aquí está qué es el podcast, a quién va dirigido, el objetivo, la historia y cuál es la visión del proyecto. Aquí están las características y es que este es un podcast que está en audio y en video, está en ambos. Eso es muy importante porque, bueno, requiere un esfuerzo extra porque no es lo mismo capaz grabar un podcast, grabar los episodios que sean solo audio, porque simplemente colocas tu micrófono en la computadora o en el celular y empiezas a grabar. Cuando es video, entonces ahí ya tienes que pensar, mira con qué me grabo, con qué voy a editar el video, el escenario de atrás para que se vea armonioso y realmente conecte con el usuario, ¿no? Hay otros detalles. Si estás empezando, yo te recomendaría que lo hicieras solo de audio,
para que no tengas tantas actividades y puedas empezar con algo. Si te está costando empezar, puede ser una muy buena opción. La frecuencia de este podcast es semanal, sale una vez a la semana, todos los jueves. La duración de los episodios son de 20 a 45 minutos y a veces que Aide y yo hablamos de más y duramos una hora. Y aquí está la identidad visual, cómo son las portadas, cómo es el logo, cómo se va a ver en YouTube, cómo se va a ver en las plataformas de audio. Igual que el libro del día, tiene mucho la identidad visual de Aprende Inteligente. Es decir, agarramos los colores, logo e hicimos su propia identidad con sus propios logos. Luego que ya tenemos la identidad del podcast, vamos con la planificación, que esto es la columna vertebral. Si no tenemos la planificación, va a ser un poco complicado poder llevar a cabo las acciones o saber qué tenemos que hacer para poder crear el podcast. Lo primero en la planificación es tener un calendario de publicación. Saber cuándo se van a publicar estos episodios, los días, las horas, en qué plataformas. Esto es muy, muy importante que tú puedas definirlo. Si va a ser una plataforma solo de audio, si va a ser una plataforma, un podcast, solo de audio o de audio y video. Eso es muy importante que lo puedas definir y puedas colocar fechas que realmente sean reales. Luego tenemos el plan de acción. ¿Cómo elaboramos un plan de acción? Vamos a ver algo. Si tenemos un sueño de crear nuestro podcast y que sea increíble, si le colocamos una fecha, es una meta. Y si a esta meta la detallamos por acciones, tenemos un plan de acción. Y si nosotros comenzamos a trazar el rumbo y comenzamos a accionar, cumplimos la meta. Por eso es tan importante que nosotros podamos hacer este plan. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos nuestra meta, que es crear el podcast, le colocamos fecha y hacemos un listado de todas las acciones que tienes que hacer para que salga el podcast, desde creación de contenido, desde hacer la identidad visual, o sea, todo lo que tienes que hacer, ¿ok? Si le vas a hacer portada por episodio, toda la lista de tareas que tienes que hacer para crear el podcast. Una vez tengas lista esta lista, ordenas las actividades, las acciones por orden de prioridad, porque no podemos, por ejemplo, empezar a grabar sin tener los guiones o no podemos empezar a crear los canales donde se va a distribuir sin tener la identidad visual. Como que hay que mantener el orden, ¿no? Y hay unas cosas que nos van a ayudar a hacer otras, por eso es importante que lo coloques por orden de prioridad. Luego que tengas ese orden de prioridad, le vas a colocar fecha a cada una de estas acciones para que las puedas cumplir. Y listo, tienes tu plan de acción. Y ojo, algo muy importante, coloca responsables. A veces los podcasts lo hace más de una persona o tienes equipo y es importante que cada acción que coloques en el plan tenga un responsable, una persona que esté a cargo de esa actividad y de esa acción. Si eres tú solo, no pasa nada, colócate tú como responsable, pero colócalo. Coloca ahí tu nombre, Lisette Sánchez, responsable de hacer los guiones para tal episodio. Eso es muy importante que lo puedas hacer porque así vas a comenzar a crear un compromiso con este proyecto. El elemento 3 de la planificación es ver qué necesitas. Necesitas un micrófono, necesitas dónde grabar. Por ejemplo, yo grabo los videos de YouTube y los podcasts con mi teléfono o el de mi esposo. O sea, por lo menos ahorita estoy grabando con el teléfono de mi esposo. Sencillamente lo que hago es agarrar el video, pasarlo en mi computadora y listo, ¿no? Tengo este micrófono, ¿ok? Y tienes que ver qué necesitas y con qué cuentas. Por ejemplo, vamos a abrir por acá. Ok, por ejemplo, aquí yo te voy a dejar un enlace en la descripción donde están las herramientas que nosotros utilizamos para hacer los podcasts. Por lo menos aquí está lo que es el micrófono que utiliza Aide y tienes también las luces que ella utiliza. Para salir no necesitas tener un super micrófono, no necesitas tener una super cámara, unas super luces, pero sí empezar por lo mínimo. Por ejemplo, si tienes unos audífonos que tengan un buen micrófono, puedes utilizarlos, ¿ok? Puedes comprarte un micrófono que sea más económico y luego mientras obviamente vas creando el podcast, la idea es que te ayude a monetizar y poder invertir más dinero en el podcast, ¿ok? Eso es importante porque a veces creemos que necesitamos un mega estudio con unas mega luces, o sea, con decirte que yo grabo los videos y lo que tengo es
la luz normal del cuarto y tengo una lamparita que me enfoca, o sea, que me da luz, que digo. Y claro, y está en planes de yo invertir en luces e invertir en un mejor setup, o sea, todo eso está en planes, pero no por no tener eso, no vamos a empezar, ¿no? Esa es la enseñanza que te quiero dejar. Vamos con el paso número 3, que es la creación. Para crear el contenido y el podcast en sí, ¿no? Esto también se divide en varios elementos. Y para la parte de la creación tenemos primero lo que es los guiones de los episodios. Y esto va a variar muchísimo. ¿Por qué? Porque los guiones van a variar. Si quieres, vamos a mi pantalla para que vean, por ejemplo, los guiones del libro del día. Nosotros tenemos una guía que hizo nuestra super copywriter Rita, donde nos explica cómo debemos hacer estos guiones, por si en algún momento, bueno, que hay una parte que nos ayuda un creador de contenido a hacerlos y otra parte los hago yo. Y para que los dos tengamos como la misma línea, tenemos esta guía, ¿no? Entonces están las características del podcast, los datos de cómo se debería redactar el guión. Y por último tenemos un ejemplo de guión y cómo es la estructura, cómo es la introducción, cómo es el contenido, cuál es el llamado a la acción, ¿ok? Esto es muy importante que lo puedas hacer si, por ejemplo, vas a hacer un podcast que sea solo audio y pueda hacer píldoras educativas, por ejemplo, y es importante que tengas estos guiones. Pero, por ejemplo, en Aprender para Emprender no existen guiones, porque esas son conversaciones que tenemos mi socio y yo sobre un tema en específico. Puede haber una estructura que cada una prepara por separado. Por ejemplo, si tenemos el nombre del episodio, que hablemos de administración del tiempo, cada una puede preparar algunos puntos o algunas cosas que investigó y hablarlas en el episodio, pero no hay un guión como tal que ambas seguimos, ¿ok? Porque es muy improvisación, porque es una conversación, queremos que efectivamente salga así natural. Entonces tienes que plantearte qué tipo o qué formato de podcast vas a hacer, si vas a hacer entrevistas, si vas a hacer píldoras educativas como el libro del día, vas a hacer conversaciones, vas a hacer análisis, o sea, ¿qué quieres? ¿Cuál va a ser el formato que vas a elegir? Y a raíz de eso comienzas a crear esta estructura de guiones. Ok, con la grabación, que es el elemento número 2. Con la grabación es como te comenté en el otro paso, vas a necesitar algunos equipos. Es importante que estés pendiente de la luz, que el audio se escuche bien. Si es un podcast que es solo audio, es muy importante que te escuches bien, ¿ok? Que no se escuche bajito o se escuche entrecortado o que la calidad del sonido sea mala, ¿no? Tiene que ser bueno la calidad de audio, eso es muy importante. Es importante, si te vas a grabar, ¿no? Tener por lo menos un celular que grabe nítido, que no se vea borroso, que sea fácil la compatibilidad entre el editor y donde estás grabando el video para pasarlo, ¿no? Eso también es muy importante. Y la parte de la grabación, sí, yo no le doy muchas vueltas, ¿no? Porque a veces si nos ponemos a pensar mucho de que no estamos preparados, de que no sabemos hablar en público, a veces nos retrasamos más. Entonces yo te doy el consejo de que te lances y lo hagas. Y así vas a vencer el miedo. Capaz los primeros videos no van a ser increíbles y dentro de unos años te dará pena lo que grabaste, pero si eso no pasa, quiere decir que no crecimos, ¿ok? Es normal dentro del proceso empezar, mejor hecho que perfecto, y luego ir evolucionando. Luego tenemos la parte de la edición. Algo importante es que, por ejemplo, si tenemos un podcast de audio, existe, bueno, de audio y video, podcast en general, existe un intro y un outro, ¿ok? El intro puede ser una música, puede ser tú hablando, o sea, algo que le da este inicio al podcast y que se repite, ¿no? O sea, le das la bienvenida a los usuarios. Por ejemplo, en el libro del día somos Aide y yo hablando de lo que van a aprender, ¿no? En estos minutos. Y luego al final, que es el otro, que es la llamada a la acción de, mira, síguenos, todos los días lo estamos publicando, califícanos, ¿no? Eso es importante con una despedida, ¿no? Entonces ahí estás como saludando al usuario y te despides, porque recuerda que el podcast debería ser una conversación que tú tienes con el usuario, así sea el formato que utilices, pero el usuario está involucrado. Entonces es interesante que le des la bienvenida y le des la despedida. Esto es muy importante a la hora de editar el podcast. ¿Dónde editar el podcast?
hay muchas plataformas que te van a ayudar. Por ejemplo, yo utilizo un editor de video que se llama ScreenFlow y ahí puedo editar tanto el audio como el video. Puedo hacer cualquiera de los dos. Seguramente en el editor que tú utilices en tu computadora para editar videos, puedes editar audios. Si no, hay una plataforma que se llama Audicy, igual si no lo estoy pronunciando bien, te va a aparecer aquí, que es muy buena para editar y puedes descargarla tanto en Mac como en Windows y creo que en otros. Igual les vamos a dejar la información en el enlace en la descripción para que tú puedas ir y conocer esta herramienta. Ok, llegamos ahora a la parte final, que es la publicación. Publicar nuestro podcast es ese momento preciado, ese momento que uno dice, lo logré, por fin voy a poder publicar mi primer episodio del podcast. ¿Cómo lo puedes hacer? Si lo vas a hacer en YouTube, simplemente es montar un video en YouTube, colocarle la lista de reproducción, en la descripción colocar qué es el podcast y el número de episodio, ¿ok? Realmente eso es bastante fácil porque es bastante intuitivo. Para distribuirlo en plataformas de audio se utiliza una plataforma que se llama Anchor. Esta plataforma es de Spotify, ¿ok? Y ella te ayuda a distribuirlo de forma automática una vez que tú publiques un episodio. Obviamente vas a tener que hacer algunas configuraciones, como colocarle el nombre del podcast, la descripción, la fotoportada, los datos, cuáles son tus redes sociales y todo lo que conforma el podcast, ¿no? Y lo interesante es que si nosotros nos vamos aquí a disponibilidad del podcast, te muestra el enlace en Spotify y el enlace en Anchor. ¿Qué es importante acá? Que tenemos todas estas plataformas donde tú puedes distribuir tus episodios. ¿Cómo lo conectamos? Sencillamente lo que tienes que hacer es crear el perfil en Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Overcast, Castbox, Pocket Cast, lo logré, Radio Public y Stitcher. Y una vez lo tengas creado, lo único que tienes que darle es a esta flechita y colocar el enlace. Se lo voy a mostrar acá con el de el libro del día, para que lo vean. Por ejemplo, acá está el enlace en Spotify, en Anchor. Y, por ejemplo, acá en Amazon Music, aquí está el perfil de Amazon Music. Lo que nosotros hicimos fue crearlo y colocar el enlace ahí. Ya al colocarlo de esa manera, se te va a publicar una vez publiques en Anchor en todas las plataformas que configures. Si quisieras tutorial tanto para editar audio y para aprender a manejar esta plataforma, déjalo en la descripción para saber qué necesitas y poder hacer esos tutoriales. Y por último, te quiero repetir el consejo, mejor hecho que perfecto. Muchas veces el problema que tenemos a la hora de publicar el podcast no es tanto la parte técnica, sino nuestras emociones de el qué dirán, qué voy a hacer, si a la gente no le gusta y si no tengo audiencia y bueno, todos estos miedos que nos dan, ¿no? Nunca vas a saber qué va a pasar hasta que lo publiques y todo lo que pase lo puedes solucionar, ¿ok? Esto es muy importante que lo puedas entender y que te lances y hagas tu primer podcast. Puedes tener más de uno, puedes tener solo uno y dedicarte. Realmente lo importante es que crees un contenido con el cual te sientas cómoda y tengas un propósito que sea ayudar al usuario. Cuando defines tu podcast paso a paso, como te lo acabo de comentar en el video, va a ser mucho más fácil para ti llevar a la acción cada uno de estos pasos y llevar a la acción el podcast. Me encantó estar aquí contigo. Muchísimas gracias por llegar al final del video. Si quieres algún video de un tema en particular, déjalo en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Si te gustó, dale like. Recuerda activar la campanita de suscripción porque vamos a estar montando videos de forma frecuente y no te puedes perder ninguno. Nos vemos en el siguiente video. Bye.